Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto que se llama Gunther Benisch, que me encanta. En concreto, ha hecho muchísimos proyectos y de muchísimas formas y maneras. Tiene un hijo también, arquitecto, que se llama Stephen, que es filósofo. Me ha llamado muchísimo la atención, me ha encantado. Él realmente estudió filosofía, pero dice que a la hora de trabajar quería ser arquitecto porque dice que se pasó la infancia que su padre vivía por y para la arquitectura, que se iban de vacaciones, se iban a ver proyectos de por ahí, pero dice desde bien pequeño, dice claro, yo estaba destinado a ser arquitecto y a hacer unos proyectos maravillosos y está ganando proyectos en todos sitios, en Suiza he leído hace poco y tal. Trabaja con un conjunto tal. Y es recomendable, ¿eh? He estado viendo sus proyectos y digo, Dios mío, que me estoy dispersando, que tengo que hablar de Gunther Benisch. Y estoy hablando, pues claro, ponía arquitecto Benisch y me salía el hijo. Tengo bastantes vídeos porque este señor está muy laureado, pero vamos, a mí con lo que me quedo, porque lo viví de alguna forma, porque fue una tragedia grande, fue, él diseñó, que es como una jaima, el Estadio Olímpico con todas las cosas, la piscina, con todo, que se hizo en Múnich, que dicen los alemanes, en el año 72. Me parece que está del 68 al 72, está construyendo. Y lo hace junto con Otto Frey, del cual ya hablé, que le dieron un Pritzker porque era también maravilloso, pero este es más creativo. Otto Frey era más ingenieril, un arquitecto también, un arquitecto laureadísimo, y le hicieron también con ¿cómo se llama? Dos ingenieros maravillosos también. Y bueno, fue un equipo increíble. Entonces pusieron como plexiglas, que es como transparente, pero cubre, como muy liviano, con unos postes que estaban torcidos, no estaban, ¿cómo diría yo?, a 90 grados, sino eran unos postes. Fue como una especie de Alpes abstractos, pero es verdad, es cierto, eso fue de una preciosidad y además utilizaron el plexiglas, que era como si una tela transparente cubriera, como si estuvieran al aire, bueno, fantástico. Y sobre todo yo lo recuerdo porque nosotros vivíamos cada inauguración de los Juegos Olímpicos y sobre todo también lo vivíamos como un momento importante y sobre todo también porque yo me parece que tenía como 14 años y sobre todo también porque recuerdo que hubo una matanza de atletas israelíes a manos de un grupo de palestinos, en fin, una cosa que conmocionó al mundo y desde entonces las villas olímpicas digamos, han generado, ¿cómo diría?, más seguridad para que no pueda volver a ocurrir algo parecido semejante, porque a fin de cuentas estas personas fueron víctimas de una situación que ellos, en fin, hasta cierto punto no tenían demasiado que ver, eran chicos jóvenes y no tenían, fue una pena. La verdad es que los palestinos están un poco tal, pero ¿qué culpa tienen los deportistas? En fin, fue un impacto tremendo. Pero aparte de todo, el Estadio Olímpico fue una preciosidad. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito de su vida, que quisiera ser breve alguna vez y siempre soy una cotorra. Bueno, antes de contar su vida, os voy a hacer una pequeña síntesis. Este señor nace en 1912, creo, y resulta que, claro, pues pilla su infancia y su adolescencia en la República de Weimar, que es una época muy, muy convulsa, y después el nazismo, ¿para qué quiero más? Entonces su padre resulta que era socialista, en realidad era socialdemócrata. La democracia europea se han generado con la socialdemocracia, que tiene un pacto social, o sea, es un tipo de socialismo donde se reivindica un mejor reparto de la renta, pero no se reivindica ni lucha de clase, ni dictadura del proletariado, ni nada de eso. En fin, y entonces, pero en aquella época no se entraban en matices. Entonces su padre estaba siempre en la cárcel. Entonces la madre, me parece que es el segundo o tercer hijo, son tres o cuatro hermanos y estaba entre medio. Entonces él era un chico espabilado y estuvo trabajando, de su casa faltaba de esto. No eran pobres, sencillamente que el padre era activista y no se puede ser activista con un montón de hijos porque, en fin, les condena a una infancia y una adolescencia dura. Entonces este niño que era trabajador y bueno, pues se metió al albañilillo, ayudante y tal. Y después lo que hizo fue, a los 17 años, se fue voluntario a la Marina, porque así no tenía que hacer el servicio. Bueno, conclusión, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, sobre los 40 que tendría, 18 años, era el más joven comandante
de toda la marina que llevaba un submarino grande. Y entonces, en un momento dado, son prisioneros de los ingleses. Él entrega su submarino a los ingleses y él está prisionero allí. Y cuando vuelve a Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, decide hacerse arquitecto y es un buen estudiante y después va a ser profesor de arquitectura muchísimos años. Bueno, y va a hacer también los proyectos maravillosos. Tiene cosas también en Estados Unidos. Después de me parece que en el 52 es cuando hace su despacho propio y claro, hace muchísimas... Estoy oyendo a mi perro que se está comiendo un rotulador. Lo mato. Que estaba yendo. Bueno, entonces lo que hace son, en un principio, cuando pone su despacho, que están en plena reconstrucción alemana, que tuvieran plan Marshall, lo que hace son muchísimas escuelas. Me imagino que haría pues un arquitecto que es en fin, pues lo que demandaba la sociedad en ese momento, pero conforme digamos el milagro alemán se consolida, pues llega a hacer el Parlamento de Bonn, yo que sé, proyectos en Estados Unidos, proyectos en Europa, en fin, trabaja muchísimo, es muy laureado y no solamente eso, sino que trabaja con los mejores, porque también es el de los mejores. Y voy a ver si os cuento un poquito su vida. Y me he quedado corta porque podía haber incluido más proyectos, porque tiene proyectos muy interesantes. Pero bueno, he cogido 3 o 4 cosas, tampoco quiero ser muy larga. Quien le apetezca, pues voy a hacer el blog y pondré más cosas sobre su vida, que es muy interesante. Y sobre todo, estos seres humanos que le ha tocado vivir, yo que sé, como el caso alemán, la República de Weimar, la subida del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, pues después, cuando les toca reconstruir, o sea, cuando les tocan ser profesionales, es un milagro que vuelvan sanos de la cabeza con todos los horrores que debieron de ver, pues sin embargo son muy, ¿cómo diría yo?, compasivos, clementes, empatizan porque han visto horrores cuando han sido muy jovencitos, les ha tocado vivir muchas cosas macabras, entonces de alguna forma están marcados, pero esa generación, como pasa también en Japón, curiosamente, lejos de ser una generación traumatizada, todo lo contrario, ellos en vez de mirar al pasado, miran al futuro y son, para mí son un ejemplo de, yo qué sé, de entereza y de ecuanimidad, ¿no? En vez de estar lastrado, porque dice, como dice el refrán, lo poco espanta y lo mucho amansa, pues eso, esto es tan amansado. Y este fue un elemento luchador, positivo, solidario, en fin, muy buena gente, muy recordado y un arquitecto que está en los anales, o sea, para recordar por las cosas que hizo. Bueno, a ver si os cuento, quiero ser breve y no hay forma. Él nace el 12 de junio de 1912 en Ludwig y después muere en Alemania el 12 de julio de 2010. No sé lo que... Me parece que muere con... Así, porque yo soy de letra. 87 años, una cosa así. Muere en Stuttgart. Él va a trabajar, me parece que estudia en Stuttgart la carrera. Va a estar mucho por esa zona. Bueno, es Alemania, ¿no? Que no lo sepa. Gunther Benisch estudia en la Escuela Técnica Superior, la Escuela de Arquitectura, que decimos nosotros, de Stuttgart. Ellos matizan mucho lo de superior, ¿no? Ingeniero superior. O sea, porque claro, todos se llaman ingenieros, ¿no? Nosotros decíamos peritos, ¿no? Pero ahora lo que antes eran peritos, ahora son ingenieros, ¿no? Y en Estados Unidos, todos estos sitios te dicen ingeniero superior. Aquí cuando decía ingeniero era ingeniero superior, no hacía falta decirle el apellido, pero ahora se empieza a decir también. Allí obtiene la licenciatura en 1951, ya os digo que ha vuelto de la guerra y ha decidido ser arquitecto. Yo no sé qué mosca le picó aquí al comandante. Podía haber seguido una carrera militar tranquilamente, bueno, porque era brillante. Y ya os digo que se va de su casa con 17 años para no ser un gasto a su familia. Qué niño más bueno. Las conclusiones que saco. Él abre un estudio en Stuttgart, como os he dicho, en 1952, en compañía de, bueno, con su socio Bruno Lambert. Me imagino que sería compañero de estudio, pero es también un buen elemento. Él se asocia después con Fritz Auer, Winfried Buxel, Manfred Sabatke y no sé quién más, porque son nombres alemanes dificilísimos de decir. Y Edgar Tanker y Karlsley Weber. Y bueno, en 1979 se crea el estudio de Bernisch y Partner, bueno, Bernisch y asociados, ¿no? Entonces, entre el 67 y el 87 es profesor titular, como he dicho, en la Escuela Superior de, no sé cómo se llama, de Darmstadt. Bueno, casi todos los buenos arquitectos son profesores, debe ser que los llaman, porque claro, cuando tienen unos proyectos tan rompedores, pues se los quieren tener cerca de los que están aprendiendo el oficio, porque
todo se pega, la actitud se pega. Bueno, al terminar su actividad se dedica a construir, o sea, cuando termina la facultad, como he dicho antes, se dedica a construir escuelas y tiene así como las formas como muy rigurosas, está como muy embarado, porque cuando no tienes discurso propio te estás buscando y entonces eres como muy rígido, ¿no? Bueno, pero con el tiempo su manera de construir realmente se aligera, se hace muchísimo más liviana, menos grave, que diríamos en castellano, y más lúdica, yo qué sé. Bueno, hay algo que os he dicho al principio que para mí es la obra más importante porque es una obra magna, que son la que hace con Frey otro, que ya he hablado de él, que le dan el Pritzker y que se muere 2 o 3 días antes que se lo entregue, que era un genio también. Pero él, nuestro Gunther, es el que diseña y Frey Otto es el que pone el material. O sea, estaba hecha la idea, la da el arquitecto que le estaba diciendo hoy. Bueno, pero después están acompañados también de 2 ingenieros que también, porque mirad, los arquitectos ingenian, pero hay otros que tienen que ver la resistencia material, que no se les caiga a la gente encima de la cabeza. Y no hay tan buenos ingenieros porque es muy complicado, ¿eh? Porque claro, para seguir las locuras de alguien y seguirlas con coherencia, pues no todo el mundo está dispuesto ni es capaz, 2 cosas, ¿eh? Y bueno, o de dar alternativas que digamos no se carguen la esencia de ese proyecto. Y bueno, son realmente lo que hacen ellos es la cubierta del Estadio Olímpico de Múnich, la piscina y el Palacio de Deportes de la Olimpiada. Todo. Entre 1968 y 1972. El techo es de plexiglas, es transparente para garantizar la incidencia de la luz y se sostiene sobre los mástiles que no están a 90 grados, están así como inclinados. Es totalmente una jaima, es preciosa. Una jaima. Estamos en el año 1972, o sea, imaginaros, hace una barbaridad de años. Los mástiles están anclados en el suelo para poder resistir esa barbaridad de plexiglas. Bueno, tiene otras construcciones importantes que ya os he dicho que tiene un proyecto en Massachusetts, no, en Cambridge, Massachusetts, es un lugar famosísimo. Y tiene también un centro de enseñanza que se llama Auf den Schaffelfeld, en Locke, en 1973. He seleccionado unos cuantos proyectos, no muchos, porque no quiero... Después tiene también un asilo de ancianos en Redlinger en 1977 y el edificio de oficinas. Tiene también en Toronto un edificio que me ha gustado muchísimo. Yo me dedico a ver proyectos, todo esto lo voy a poner en el blog. Un instituto de investigación, que no me acuerdo de qué investigación es, porque el instituto de investigación no sé qué, en Toronto, y me ha parecido preciosísimo. Y bueno, aquí hay una oficina de producción de la Leibon AG en Alsenau en 1987. Él muere en el 2012, pero está trabajando hasta el último momento, también os digo, con las botas puestas murió. Los edificios, el hijo tiene oficina en Los Ángeles, tiene oficina en 4 lugares importantes del mundo, porque tiene muchísima demanda. El que es filósofo, que es también arquitecto, porque dice que él se pasó toda la infancia y toda la adolescencia arquitectura, 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 y que cuando hizo la filosofía dijo, pero ¿cómo voy a trabajar de filósofo? Yo soy arquitecto. Y él dice, sí, además la arquitectura es filosofía. Me ha parecido de bonito esa afirmación. Bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Bueno, que los edificios, la cabecera del complejo son redondeados, se sostienen sobre columnas de hormigón azules y las oficinas se reflejan en un lago. Es una precisidad. En 1987, el estudio Bergnis Partner proyecta el deconstructivista Instituto Gisolar de la Universidad de Stuttgart. Ya os he dicho, él muere en Stuttgart, que él siempre va a estar rondando en Stuttgart, que estudia allí, es normal. Estudia allí, encontró su futuro allí y es normal que, en fin. La característica de este edificio realmente es... él dice que es en parte improvisado y responde a la tecnología innovadora. Estoy hablando de 1980 y tanto, pero ya estaba totalmente, ya como todas las personas inteligentes, se estaba adelantando. Y realmente lo que están es con el aprovechamiento de los bienes escasos, ¿no? Son como, por ejemplo, la energía solar, etcétera. Entre los contenedores de los laboratorios que son de acero, hay una sala acristalada con ángulo agudo. Otros proyectos importantes son el Museo de la Comunicación en Frankfurt de Meno, entre 1984 y 1990, y después los edificios, este me encanta, los edificios del Parlamento alemán, antes de pasar a Berlín, antes de la reunificación, que son los de Baum, que son de 1992, y utilizan como materiales ligeros, que lo que hace es
combina muchísimo cristal, en particular la curtain wall, ¿cómo era? Sí, curtain glass, sí. Está el salón de plenos, que es circular, que está rodeado por un paralelepípedo de cristal que dota de transparencia al Parlamento y constituye al mismo tiempo un símbolo de lo que es la democracia. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con un cuadro que espero que os guste también. Bye.